La mansión de Isabel se alzaba imponente entre los árboles del parque, un reflejo del lujo y la ostentación que la empresaria había cultivado a lo largo de los años. Los rayos de sol se filtraban a través de las grandes ventanas, iluminando el vestíbulo decorado con obras de arte costosas y muebles de diseño. Los ecos de pasos apresurados resonaban en el suelo de mármol mientras el personal se movía de un lado a otro, organizando los últimos detalles de la gala que celebraría su más reciente éxito empresarial. Isabel, en el centro de todo, supervisaba cada aspecto con una mirada crítica. Vestida con un elegante traje negro que resaltaba su figura, su presencia imponía respeto y, a la vez, temor. Su cabello, recogido en un moño pulcro, dejaba al descubierto un rostro que, aunque hermoso, estaba marcado por la rigidez de su carácter. Aquella noche, su objetivo era impresionar a sus colegas y socios, y no escatimaría en esfuerzos para lograrlo. «Carmen, ¿dónde está la vajilla que pedí?», exclamó Isabel, dirigiendo su mirada hacia su empleada doméstica, que se encontraba en la cocina. Su voz resonaba con una autoridad que no dejaba espacio para la duda. Carmen, una mujer de unos 50 años, con manos arrugadas por el trabajo duro y el rostro cansado, se apresuró a salir de la cocina, sosteniendo una bandeja con copas de cristal. «La estoy llevando, señora Isabel». «Estaba revisando que estuvieran todas en perfectas condiciones», replicó Carmen, intentando mantener la calma ante el tono severo de su jefa. Isabel frunció el ceño, claramente insatisfecha. «Espero que no haya más sorpresas esta noche. No quiero que mis invitados se sientan incómodos por un descuido». «La gala tiene que ser perfecta, Carmen», dijo, dejando entrever la presión que sentía por el evento. Mientras Carmen se retiraba, Isabel miró a su alrededor, observando el bullicio de su hogar. En un rincón, Lucía, la hija de Carmen, ayudaba a organizar las flores. La joven se movía con gracia, pero Isabel no podía evitar sentir un leve desdén hacia ella. La vida de Lucía parecía ser un recordatorio constante de lo que ella había dejado atrás. Una juventud llena de sueños y aspiraciones, que en su caso se habían convertido en ambición y éxito. «Lucía, asegúrate de no dañar las flores. Son de un costo exorbitante», le advirtió Isabel, su tono de voz tan cortante como el cristal que brillaba sobre la mesa. Lucía, que apenas tenía 17 años, levantó la vista sorprendida. Siempre había admirado a Isabel y, a pesar de su posición inferior, soñaba con ser como ella algún día. «Lo haré, señora Isabel. Solo estoy organizándolas para que se vean bien en la mesa», respondió con una sonrisa nerviosa. Isabel no respondió, pero su mirada se desvió hacia el reloj. La gala debía comenzar en menos de una hora, y todavía había mucho por hacer. Con un suspiro profundo, se dirigió hacia su oficina para revisar los discursos que había preparado. Se sentía ansiosa. Era un momento crucial para su negocio y su reputación. No podía permitirse fallar. Mientras tanto, en la cocina, Carmen y Lucía hablaban en voz baja. La madre, con preocupación en los ojos, miraba a su hija. «Lucía, ¿estás segura de que quieres seguir con ese sueño de estudiar diseño de modas?», preguntó Carmen, mientras picaba verduras para una de las bandejas que se servirían en la gala. «Sí, mamá, estoy segura. He estado investigando escuelas y creo que podría conseguir una beca», respondió Lucía, con entusiasmo. «Entiendo, pero recuerda que tenemos facturas que pagar y no podemos permitirnos lujos en este momento. Tal vez deberías concentrarte en encontrar un trabajo», dijo Carmen, con un tono de voz que mezclaba amor y preocupación. Lucía sintió un nudo en el estómago. Sabía que su madre tenía razón, pero la idea de renunciar a su sueño era desgarradora. «Solo necesito un poco de tiempo, mamá. Prometo que trabajaré duro para ayudar con las cuentas. Pero si no lo intento, nunca lo sabré», dijo Lucía, con determinación. Carmen suspiró, sin saber cómo responder. Quería apoyar a su hija, pero la realidad era dura. Isabel, con su riqueza y éxito, era un faro de lo que podría ser, pero también un recordatorio de lo inalcanzable que parecía. La noche de la gala llegó y la mansión se llenó de invitados. La música suave flotaba en el aire mientras los camareros servían cócteles. Isabel, radiante y segura de sí misma, se movía entre los grupos, recibiendo cumplidos y conversaciones sobre negocios. Sin embargo, su mirada se desvió hacia Lucía, que, a pesar de estar en segundo plano, parecía brillar con su propia luz al ayudar a su madre en la cocina. De repente, un destello de cristal rompió la atmósfera de elegancia. Lucía, sin querer, había entrado al salón en un intento de buscar a su madre, sin darse cuenta de que una de las bandejas con copas se había deslizado de sus manos. Las copas cayeron al suelo, estallando en 1000 pedazos,
y el sonido resonó como un trueno en medio de la música. Isabel se volvió, su expresión de horror y furia eclipsando cualquier atisbo de compasión. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz cortante como un cuchillo. Lucía, paralizada por la culpa y el miedo, no pudo responder. «Esto es inaceptable. No puedes simplemente entrar y causar un desastre», continuó Isabel, con los ojos llenos de rabia. Carmen llegó corriendo, su corazón latiendo con fuerza al ver el desorden. «Isabel, por favor, fue un accidente». Lucía solo quería ayudar. Intentó defender a su hija, sintiendo que la indignación y la preocupación se mezclaban en su pecho. «No quiero excusas. Si no puedes controlar a tu hija, no debería estar aquí. No volverá a entrar en esta casa». Isabel sentenció, su mirada fría como el hielo. Carmen quedó paralizada, las palabras de Isabel calando hondo en su corazón. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a su madre, sintiendo como su mundo se desmoronaba. «¿Mamá?», susurró, su voz quebrada por la angustia. Carmen, sintiendo el peso de la injusticia, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba. «Lo siento mucho, Isabel. Mi hija no ha hecho nada intencionadamente. No puede ser despedida así». Isabel desvió la mirada, implacable. «No quiero volver a verte en esta casa, Lucía. Así que, por favor, vete». Sus palabras eran como un golpe, y el eco de su desdén resonó en la sala. Lucía, sintiendo el dolor de la humillación, dio un paso atrás. No podía entender cómo había llegado a esa situación. Todo lo que había querido era ayudar, y ahora se encontraba en el centro de un conflicto que la superaba. Con el corazón roto, Lucía miró a su madre una última vez antes de salir de la mansión, dejando atrás no solo un espacio físico, sino también parte de su dignidad. Carmen la siguió, sintiendo que el mundo que había construido para su hija se desvanecía ante sus ojos. Isabel, al ver cómo se marchaban, sintió una mezcla de triunfo y vacío. Había dejado en claro quién mandaba, pero a un precio que, en lo más profundo de su ser, comenzaba a cuestionar. ¿Había hecho lo correcto? Carmen y Lucía abandonaron la mansión de Isabel, sintiendo el peso de la humillación y la desilusión. Mientras caminaban por la calle, el silencio era abrumador, solo interrumpido por el murmullo del tráfico de Madrid. El sol brillaba intensamente, pero su luz parecía no alcanzar el corazón de Lucía, que marchaba con la cabeza baja, los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Mamá, no puedo creer que esto haya pasado», murmuró Lucía, su voz temblorosa. «Solo quería ayudar». Carmen, sintiéndose impotente, trató de buscar las palabras adecuadas para consolar a su hija. Se detuvo un momento y la miró a los ojos, intentando transmitirle fuerza a través de una mirada. «Hija, a veces las personas no entienden. No saben lo que significa luchar por lo que uno quiere. Isabel, ella no sabe lo que es pasar por dificultades», dijo Carmen, con un tono suave pero firme. «¿Y qué importa eso, mamá?», exclamó Lucía, dejando escapar la frustración. «Me despreció como si no valiera nada. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?». Carmen suspiró, sintiendo su corazón apretarse al ver a su hija tan dolida. Sabía que las palabras no podrían borrar el sufrimiento que Lucía sentía, pero también sabía que debían seguir adelante. A pesar de todo, tenía que recordarle que su vida no se limitaba a aquel momento oscuro. «Lucía, lo que pasó hoy no define quién eres. Tienes un talento increíble, y no deberías dejar que el desprecio de otros te haga dudar de ti misma». Lucía levantó la mirada y, aunque las lágrimas aún brillaban en sus ojos, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. «Tienes razón, mamá. No puedo dejar que esto me detenga. Quiero estudiar diseño de modas. Quiero demostrarle a Isabel que puedo ser algo más», afirmó con fuerza. Carmen sonrió, sintiéndose orgullosa de la resiliencia de su hija. Sabía que Lucía tenía un espíritu indomable, y aunque la herida era profunda, la creencia en sí misma podría ser el primer paso hacia la sanación. «Vamos a encontrar un taller de costura, un lugar donde puedas aprender todo lo que necesites. Esto no es el final, querida, sino solo un nuevo comienzo». Los días pasaron, y Lucía se sumergió en su nuevo mundo. Cada mañana, se despertaba con una meta clara: aprender todo lo posible sobre diseño y confección. Se unió a un pequeño taller de costura en el barrio, donde conoció a un grupo de mujeres que compartían su pasión. Allí, la dueña del taller, una mujer mayor llamada Rosa, se convirtió en su mentora. Lucía», exclamó Rosa al verla entrar por primera vez. «Aquí no solo aprenderás a coser, sino también a ser creativa. La moda es una forma de expresión, y tú tienes mucho que ofrecer». Lucía sonrió, sintiendo una ola de esperanza. Con cada clase,
Cada puntada que daba, sentía que se estaba reconstruyendo. Aprendía sobre telas, patrones y técnicas de confección. A veces, se quedaba después de la clase solo para practicar, dejando que su creatividad fluyera a través de sus manos. «Mira, mamá, he hecho esto», dijo Lucía un día, mostrándole a Carmen un vestido que había diseñado y cosido. Era simple, pero tenía algo especial. La tela azul claro caía suavemente, y los detalles bordados a mano reflejaban su dedicación. Carmen observó el vestido con admiración y emoción. «Es hermoso, hija. Estoy tan orgullosa de ti». Con cada prenda que Lucía creaba, su confianza crecía. Y aunque a menudo recordaba el episodio en la mansión de Isabel, se esforzaba por no dejar que esos recuerdos la detuvieran. Sabía que debía seguir adelante, y que su sueño de convertirse en diseñadora era más fuerte que cualquier desprecio. Mientras tanto, la vida de Isabel continuaba en su burbuja de lujo. La mansión seguía siendo un símbolo de su éxito, pero debajo de la superficie, un aire de incertidumbre comenzaba a rodearla. Su empresa, que alguna vez fue un imperio próspero, enfrentaba problemas financieros. Las decisiones erróneas que había tomado en los últimos meses empezaban a pesar sobre su reputación. Una mañana, Isabel estaba en una reunión con sus ejecutivos, y el ambiente era tenso. Las cifras en la pantalla eran alarmantes. «Isabel, necesitamos hablar sobre la estrategia de marketing. Las ventas han caído un 20% en el último trimestre», dijo Javier, su director de marketing, con un tono grave. Isabel se cruzó de brazos, sintiéndose a la defensiva. «No es el momento de alarmarse. Solo necesitamos ajustar nuestra campaña. La gente todavía quiere nuestros productos. Con todo respeto, Isabel, no podemos ignorar lo evidente. Los clientes están perdiendo interés. Las redes sociales están llenas de comentarios negativos sobre nuestra imagen», agregó Marta, la directora financiera, con un tono de preocupación. Isabel sintió que la presión aumentaba, pero no quería mostrar debilidad. Su orgullo era más fuerte que su sentido de realidad. «No podemos permitir que esto se convierta en un problema mayor. Necesitamos una nueva línea de productos, algo que sorprenda a nuestros clientes». Los ejecutivos se miraron entre sí, dudando de la decisión de su líder, pero no se atrevían a contradecirla. Isabel, sin embargo, no podía ver el panorama completo. La arrogancia había comenzado a nublar su juicio, y las consecuencias de sus acciones empezaban a manifestarse. Mientras tanto, en el taller de costura, Lucía estaba inmersa en sus proyectos, creando una pequeña colección que reflejaba su estilo único. Cada prenda era un fragmento de su historia, una forma de expresar todo lo que había pasado y todo lo que aspiraba a ser. Un día, mientras trabajaba en un vestido, recibió un mensaje de Rosa. «Querida, he estado pensando en ti. Hay una feria de moda que se llevará a cabo el próximo mes. Creo que deberías presentar tu colección». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Era una oportunidad que había soñado, pero también una gran responsabilidad. «No sé si estoy lista, Rosa. ¿Y si no les gusta? No te preocupes por eso. Lo importante es que te atrevas a mostrar tu trabajo. Cada crítica será una oportunidad de aprender. Confía en ti misma». Las palabras de Rosa resonaron en su mente. Lucía sabía que este era el momento de dar un paso hacia adelante. Con el apoyo de su madre y su mentora, decidió que se presentaría en la feria. «Voy a hacerlo, mamá. Voy a mostrarles lo que puedo hacer», anunció emocionada a Carmen. Carmen abrazó a su hija con orgullo y amor. «Estoy contigo, Lucía. Eres una luchadora, y esta es solo otra batalla que vas a ganar». Así, mientras Lucía se preparaba para un nuevo capítulo en su vida, Isabel seguía atrapada en su mundo de lujo, sin darse cuenta de que el destino estaba preparando una lección que cambiaría todo. Lucía había estado trabajando incansablemente durante los últimos años, enfrentando cada reto con una determinación inquebrantable. Ese día, la feria de moda se acercaba rápidamente, y con ello, la oportunidad que tanto había anhelado. En su pequeño taller, donde el sonido de las máquinas de coser se mezclaba con la música suave de fondo, Lucía revisaba los últimos detalles de su colección. Con cada puntada que daba, recordaba el camino que había recorrido, desde la humillación en la mansión de Isabel hasta este momento culminante. Carmen, su madre, entró en el taller con una bandeja de café y galletas. «Tienes que comer algo, hija. Necesitas energía para hoy», dijo, sonriendo con orgullo mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. «Gracias, mamá. Pero estoy tan nerviosa. ¿Y si no les gusta? He puesto todo mi esfuerzo en esto», respondió Lucía, mirando con ansiedad las prendas que colgaban en el taller, cada una un símbolo de su lucha y sueños. «Recuerda, esto es solo el comienzo.
Has trabajado muy duro y has llegado tan lejos. Confía en ti misma, le animó Carmen, sentándose a su lado. Lucía suspiró, sintiendo calidez en su corazón por las palabras de su madre. Era su apoyo incondicional, la que siempre había creído en ella, incluso cuando la vida parecía sombría. Mientras tanto, en la mansión de Isabel, la atmósfera era completamente diferente. Isabel se encontraba en su oficina, rodeada de informes financieros que no hacían más que recordarle el declive de su imperio. Había decidido invertir en una nueva línea de productos de lujo, creyendo que eso podría salvar su imagen. Sin embargo, la estrategia no estaba dando los resultados esperados. Isabel, necesitamos hablar sobre las últimas cifras, dijo Javier, uno de sus socios, con expresión grave. Los vendedores están preocupados. La demanda no está a la altura de lo que proyectamos. Si esto sigue así, podríamos tener problemas serios. Isabel lo miró con desdén. No me digas lo que ya sé, Javier. Estoy trabajando en ello. Solo necesitamos un poco más de tiempo, respondió, tratando de mantener la compostura. La presión estaba comenzando a hacer mella en su confianza, y aunque intentaba mostrar seguridad, en su interior se sentía cada vez más vulnerable. Entiendo, pero tenemos que ser realistas. Tal vez deberíamos considerar una reestructuración, sugirió Javier, levantando una ceja. Isabel lo miró furiosa. ¿Reestructuración? ¿Y qué? ¿Te gustaría que vendiera mi alma para salvar este negocio? No voy a permitir que me digan qué hacer. Yo soy la que toma las decisiones aquí, espetó ella, su voz resonando con una mezcla de arrogancia y miedo. Mientras tanto, el día de la feria llegó, y Lucía estaba lista para presentar su colección. La emoción y los nervios se entrelazaban en su pecho mientras se preparaba en el backstage. Vestida con una de sus propias creaciones, se sentía poderosa y vulnerable a la vez. «Estás increíble, Lucía. Vas a brillar», le susurró una de sus compañeras diseñadoras, dándole un ligero empujón hacia el escenario. Lucía respiró hondo y salió al escenario, donde las luces brillantes la cegaron momentáneamente. A su alrededor, un mar de rostros curiosos la observaba, críticos y compradores listos para evaluar su trabajo. Con una sonrisa nerviosa, comenzó a describir su colección, cada prenda una representación de sus sueños y su historia. Esta colección se inspira en la dualidad de la vida, en cómo las sombras pueden dar forma a la luz, explicó, mientras los murmullos de interés comenzaban a elevarse entre el público. Los aplausos comenzaron a resonar al final de su presentación, y Lucía sintió que el peso de la inseguridad se desvanecía. La energía del público la envolvía, y en ese momento, se dio cuenta de que había logrado algo grande. Era más que una diseñadora. Era una mujer que había superado obstáculos y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. En la mansión de Isabel, la empresaria estaba revisando algunos detalles finales sobre su nueva línea de productos. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en la feria de moda. Había escuchado rumores sobre Lucía y su colección, y aunque intentaba no mostrarse interesada, había una parte de ella que no podía evitar sentir curiosidad. «Isabel, deberías venir a la feria. Podría ser bueno para ti», sugirió su asistente, tratando de romper el silencio que reinaba en la oficina. Isabel lo miró de reojo, considerando la propuesta. «¿Y para qué? ¿Para ver a una niña que no vale la pena?» «No, gracias», respondió, aunque en el fondo comenzó a sentir una punzada de inseguridad. ¿Qué pasaría si Lucía tenía éxito? La idea la inquietaba, especialmente porque sabía que había sido responsable de su caída. El evento avanzaba, y en el backstage, Lucía estaba rodeada por críticos de moda que elogiaban su trabajo. «Tu visión es fresca y auténtica. Es refrescante ver a alguien que realmente entiende la moda», dijo una crítica reconocida, sonriendo. «Gracias, significa mucho para mí. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí», respondió Lucía, su corazón latiendo con fuerza ante el reconocimiento. Cada palabra de aliento alimentaba su confianza y la motivaba a seguir luchando. Al final del día, Lucía recibió aplausos de pie y varios pedidos de compradores interesados en sus prendas. En ese instante, se dio cuenta de que su sueño estaba tomando forma, y un futuro brillante se abría ante ella. Con su madre a su lado, Lucía sintió que todo el sacrificio había valido la pena. Mientras tanto, Isabel se encontraba en su mansión, rodeada de documentos que parecían pesados como plomo. La gala de la feria de moda no le había sido indiferente, y la angustia en su pecho crecía al pensar en el éxito de Lucía. ¿Cómo había sido capaz de menospreciar a alguien con tanto talento? La noche cayó y, mientras Lucía celebraba su triunfo con su madre, Isabel se sentó sola en su oficina, sintiendo el peso de sus decisiones. Las imágenes de la joven que había desechado regresaban a su mente,
y la culpa comenzaba a asfixiarla. ¿Qué he hecho?, se preguntó en voz alta, sintiendo que el eco de su arrogancia la perseguía. En ese momento, la idea de que quizás había una oportunidad de redención empezó a tomar forma en su mente. Pero, ¿sería demasiado tarde para reparar el daño que había causado? Mientras el mundo parecía avanzar, Lucía y su madre se abrazaban entre risas y lágrimas de felicidad, mientras Isabel se enfrentaba a la realidad de sus decisiones. La vida estaba cambiando, y con ella, también lo harían las oportunidades, las decisiones y, tal vez, las segundas oportunidades. La sala de conferencias del lujoso hotel en el centro de Madrid estaba repleta de periodistas, fotógrafos y colegas de la industria de la moda. Isabel, con su impecable traje negro y su cabello perfectamente peinado, se encontraba de pie frente a un gran panel que mostraba la imagen de su nueva línea de productos. Su corazón latía con fuerza. Sabía que necesitaba impresionar a los medios para recuperar su imagen pública. Sin embargo, una inquietud la acompañaba. La sombra del desprecio y la arrogancia que había mostrado años atrás aún pesaba en su conciencia. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Isabel, intentando proyectar confianza mientras su voz resonaba en la sala. Hoy es un día importante para mi empresa, ya que lanzamos nuestra nueva línea, inspirada en la elegancia y el lujo que siempre hemos representado. Los murmullos entre los periodistas comenzaron a crecer. Algunos se miraban con escepticismo, mientras que otros preparaban sus grabadoras, listos para captar cada palabra. La tensión en la sala era palpable. Isabel dio un paso al frente, buscando la mirada de cada uno de los presentes, pero no pudo evitar que su mente divagara hacia Lucía, la joven a la que había despreciado. ¿Cómo habría sido su vida si no la hubiera echado de su casa? Esa pregunta la atormentaba. Esta colección, continuó, esforzándose por mantener su compostura, es el resultado de meses de trabajo arduo y dedicación. Estoy segura de que, como siempre, será un éxito. Una periodista del fondo levantó la mano, interrumpiendo la presentación. Señora Martínez, con todo respeto, ¿cómo responde a las críticas sobre su estilo de liderazgo y la forma en que ha tratado a sus empleados en el pasado? Muchos han cuestionado su ética empresarial. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta era directa y desafiante. La sala se llenó de murmullos, y la mirada de la periodista la perforó como un dardo. Entiendo las preocupaciones que puedan tener, respondió Isabel, intentando mantener la calma. He aprendido de mis errores y estoy comprometida a mejorar, tanto como líder como persona. La periodista no dio su brazo a torcer. ¿Podría ser más específica? ¿Cómo planea reconciliarse con aquellos a quienes ha ofendido, como su ex empleada Carmen y su hija Lucía? Isabel sintió que el aire se le escapaba. Cada palabra de la periodista era como un recordatorio de las decisiones que había tomado. Consciente de que no tenía respuesta, se sintió acorralada. Decidió cambiar de táctica. Este evento se trata de celebrar una nueva era en mi empresa, dijo, con una sonrisa forzada. Estoy aquí para hablarles de nuestros productos, no de mi pasado. Los murmullos crecieron nuevamente, y Isabel sintió que la situación se le escapaba de las manos. La conferencia se tornó incómoda, con preguntas cada vez más incisivas que desnudaban su arrogancia y la distancia que había colocado entre ella y la gente común. Cuando finalmente terminó la conferencia, Isabel dejó la sala con un nudo en el estómago. Mientras tanto, en un pequeño taller de costura, Lucía se encontraba en el centro de su propio mundo. Con manos hábiles y un brillo de determinación en los ojos, confeccionaba la última prenda para su nueva colección. Carmen entró con una bandeja de café y galletas, sonriendo con orgullo. «Hija, estoy tan emocionada por esta oportunidad», dijo Carmen, colocando la bandeja sobre la mesa. «No puedo creer que hayas llegado tan lejos». Lucía, con una sonrisa radiante, miró a su madre. «Gracias, mamá. Todo esto es gracias a ti. Sin tu apoyo, nunca habría podido lograrlo». Carmen se sentó, observando cómo su hija trabajaba. «Recuerda siempre de dónde vienes. No dejes que el éxito te cambie. La humildad es tu mayor tesoro». Lucía asintió, sintiendo el peso de las palabras de su madre. Había luchado mucho para llegar hasta allí, y no quería perder de vista lo que realmente importaba. La moda era su pasión, pero la bondad y la empatía eran el hilo que tejía su vida. «Prometo que nunca olvidaré lo que hemos pasado. Esta colección es un homenaje a nuestra historia y a todas las mujeres que luchan por sus sueños», declaró Lucía, mientras ajustaba una tela brillante. El día del lanzamiento de su colección se acercaba cada vez más, y con él, la oportunidad de mostrar al mundo su talento. Lucía se sentía en la cima del mundo, lista para enfrentar cualquier desafío. Sin embargo, a medida que se acercaba el evento, un nuevo desafío se presentaba.
Una reconocida marca de moda había mostrado interés en su trabajo y le había propuesto una colaboración. ¿Te imaginas, mamá?, exclamó Lucía, casi sin poder contener su emoción. Es una gran marca. Esto podría abrir tantas puertas. Carmen sonrió, pero su mirada era de preocupación. Es genial, pero asegúrate de que no te presionen demasiado. Mantente fiel a ti misma, hija. Lo haré, lo prometo. Quiero que mi estilo sea auténtico, como siempre ha sido. El día del lanzamiento llegó, y el taller de Lucía estaba repleto de nerviosismo y emoción. Con cada prenda que colgaba en el maniquí, su corazón latía más rápido. Finalmente, el momento de mostrar su colección al mundo había llegado. Todo su esfuerzo, su dedicación y sacrificio estaban a punto de dar frutos. Mientras tanto, Isabel se sentía cada vez más perdida en su mundo de lujo y superficialidad. Sus intentos de recuperar su imagen la llevaban a un ciclo de críticas y dudas. A pesar de sus esfuerzos, el eco de la arrogancia de su pasado resonaba en su mente. Las preguntas de la prensa, el desdén de sus colegas, todo la perseguía como una sombra. En su soledad, comenzó a cuestionar no solo su carrera, sino también su vida. En la gala de lanzamiento de la colección de Lucía, el ambiente era eléctrico. La sala estaba decorada con elegancia, y los invitados lucían maravillosos. Lucía, vestida con una de sus propias creaciones, brillaba con confianza y alegría. Su madre, a su lado, no podía estar más orgullosa. «Lo logramos, mami. Esto es increíble», exclamó Lucía, mirando a su alrededor. Carmen sonrió, sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. «Siempre supe que llegarías lejos, hija. Estoy tan feliz de estar aquí contigo». Mientras los invitados admiraban las prendas, la prensa comenzó a hacer su trabajo. Flash de cámaras, murmullos de admiración y elogios llenaban el aire. Lucía se sentía como una estrella, y cada comentario positivo era un impulso de energía que la llenaba de entusiasmo. «Lucía, ¿cuáles son tus inspiraciones para esta colección?», preguntó un periodista mientras grababa la entrevista. «Quiero que cada prenda cuente una historia», respondió Lucía, con una sonrisa genuina. «He querido transmitir la esencia de la mujer fuerte y luchadora que he visto en mi madre y en tantas otras que han superado obstáculos». La noche avanzaba, y Lucía se sintió más segura que nunca. En medio de la celebración, el anuncio de una importante noticia resonó en la sala. «Estamos emocionados de anunciar que Lucía, con su increíble talento, ha sido invitada a participar como jurado en un prestigioso programa de televisión de moda», anunció el presentador, mientras el público estallaba en aplausos y vítores. Lucía sintió que el mundo se detenía. Era un sueño hecho realidad. En ese instante, comprendió que todo el sacrificio había valido la pena. Su madre la abrazó, y las dos compartieron un momento de felicidad pura, ajenas a las sombras del pasado. Mientras tanto, a miles de kilómetros de allí, Isabel, en su mansión solitaria, observaba la televisión. La noticia sobre Lucía iluminaba la pantalla, y su corazón se encogió al escuchar el nombre de alguien a quien había despreciado. La historia de Lucía era un testimonio de lucha y perseverancia, y cada palabra resonaba en su mente como un eco de su propia arrogancia. Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Era un momento de revelación. El destino la había confrontado con su pasado, y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. La pregunta que resonaba en su mente era si alguna vez tendría la oportunidad de redimirse. La noche aún no había terminado, y la vida tenía más sorpresas reservadas. La gala de moda se llevaba a cabo en un elegante salón de Madrid, adornado con luces brillantes y mesas decoradas con arreglos florales de gran sofisticación. Isabel, vestida con un elegante vestido negro que acentuaba su figura, se movía entre los asistentes con una sonrisa que, aunque calculada, intentaba reflejar confianza. Sin embargo, en su interior, había un torbellino de emociones. La noticia de que una joven diseñadora, Lucía, estaría presentando su colección esa noche le había llegado a través de murmullos en el círculo de la alta sociedad. Isabel no podía evitar sentirse inquieta ante la idea de ver a la misma persona que había despreciado años atrás en la casa de su familia. Mientras saludaba a algunos de sus colegas, Isabel escuchó fragmentos de conversaciones sobre Lucía. «Su colección es innovadora», decía una crítica de moda, con un brillo en los ojos que no podía ocultar. «Ha capturado la esencia de la juventud y la modernidad de una manera que pocos lo han logrado». Isabel frunció el ceño involuntariamente, sintiendo como la envidia comenzaba a deslizarse por su mente. ¿Cómo podía alguien que había estado tan por debajo de ella en la escala social, alcanzar tanto éxito? Cuando finalmente se dio cuenta de que Lucía estaba a punto de presentar su colección, se sintió atrapada en un nudo de emociones contradictorias. Por un lado,
estaba el orgullo de que una joven de orígenes humildes hubiera logrado tanto. Por otro, había una sensación de culpa que la consumía. Recordó claramente el momento en que había decidido expulsar a Lucía de su casa, la furia que había sentido en aquel instante y cómo, en su arrogancia, había pensado que estaba por encima de cualquier consecuencia. Ahora, ver a Lucía, convertida en una diseñadora aclamada, la llenaba de una incomodidad que no podía ignorar. La música comenzó a sonar y las luces se enfocaron en la pasarela. Isabel se acomodó en su asiento, sintiendo como su corazón latía con más fuerza. Lucía apareció, vestida con un conjunto de su propia creación, que reflejaba un estilo audaz y vibrante. A medida que caminaba por la pasarela, los murmullos de admiración se intensificaban. Isabel no podía apartar la vista de la joven. Había una elegancia en ella, una confianza que la hacía resplandecer. Isabel sintió un nudo en la garganta al recordar la joven insegura que había conocido años atrás. «Mira eso», susurró una amiga de Isabel al lado de ella. «No puedo creer que haya llegado tan lejos. Es impresionante». Isabel se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La admiración en la voz de su amiga resonaba en su mente, avivando aún más su sensación de insuficiencia. ¿Cómo había permitido que alguien a quien había menospreciado se convirtiera en una estrella brillante? Mientras Lucía desfilaba, Isabel escuchó a otros críticos de moda alabar su trabajo. «Esta colección es un soplo de aire fresco. Captura la diversidad y la creatividad de una nueva generación», decía un crítico con entusiasmo. Isabel se sintió como si estuviera en una nube de confusión. Era incapaz de comprender cómo había podido perder de vista el talento y la pasión que existían en Lucía. La joven había convertido su dolor y rechazo en arte, y ahora, todos la veneraban por ello. A medida que la presentación avanzaba, Isabel comenzó a recordar no solo el momento en que había echado a Lucía, sino también sus propias inseguridades y luchas. Se dio cuenta de que su vida, llena de lujos y privilegios, no había sido suficiente para evitar que su empresa cayera en problemas. Mientras Lucía brillaba en la pasarela, Isabel se sentía cada vez más opacada. El contraste entre su vida y la de Lucía se hacía más evidente, y la culpa por su arrogancia la envolvía como un manto pesado. Finalmente, el desfile llegó a su fin y el momento culminante se acercaba. Isabel pudo ver cómo Lucía recibía un premio al mejor diseñador emergente. La sala estalló en aplausos y vítores. Isabel se sintió paralizada. Las palabras del presentador resonaron en su mente. Lucía ha demostrado que el talento y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. La joven subió al escenario, con una sonrisa radiante, y se dirigió al público con humildad, agradeciendo a su madre, Carmen, por su apoyo incondicional. Isabel sintió un ardor en su pecho. Era un reconocimiento que, en su arrogancia, había creído que Lucía nunca podría alcanzar. «Es increíble», murmuró una de las asistentes a su lado. «Nunca pensé que alguien de su trasfondo pudiera llegar tan lejos». Isabel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La envidia se transformó en un sentimiento de humillación y arrepentimiento. ¿Cómo había podido despreciar a alguien con tanto talento y determinación? La pregunta resonaba en su mente, y la respuesta era dolorosa. Al finalizar la gala, mientras todos celebraban y brindaban por Lucía, Isabel se retiró discretamente. Se encontraba abrumada por una mezcla de emociones que no podía procesar. Caminó hacia su coche, sintiéndose como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. La imagen de Lucía en la pasarela seguía viva en su mente, y una profunda sensación de culpa la acompañaba. «¿Qué he hecho?», pensó, mientras se acomodaba en el asiento del coche. «¿Cómo pude ser tan ciega?». Era un momento de autoconfrontación. Isabel sabía que su vida había estado marcada por decisiones egoístas, y ahora se daba cuenta de que había perdido la oportunidad de reconocer el talento que había tenido frente a ella. La vida de Lucía, una historia de superación, era un espejo que reflejaba su propia falta de visión. La culpa la consumía mientras el coche se alejaba del lugar de la gala. A medida que la noche avanzaba, las luces de Madrid brillaban con fuerza, pero Isabel sentía que había perdido su propio brillo. Su éxito, que había sido una fuente de orgullo, ahora se sentía vacío y sin sentido. La historia de Lucía la había golpeado con fuerza, y se preguntaba si alguna vez podría encontrar la manera de redimirse. En su mente, la imagen de Lucía, triunfante y segura, se convertía en el símbolo de todo lo que había perdido. La vida le había dado una lección que jamás olvidaría. Isabel se acomodó en su sillón preferido, un lujo que había elegido meticulosamente, rodeada de un ambiente de opulencia que la había acompañado durante años. Aquella tarde, la televisión se encendió automáticamente, y ella la observó sin mucho interés,
pensando en sus próximos movimientos empresariales. Sin embargo, su atención cambió drásticamente cuando una joven apareció en la pantalla. Era Lucía, la chica que había despreciado años atrás, ahora convertida en una empresaria exitosa y activista. Isabel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras escuchaba la voz de Lucía, que resonaba con fuerza y determinación. Mi vida cambió de manera inesperada, decía Lucía, con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Cuando fui despedida de la mansión de Isabel, no solo perdí un trabajo, perdí la esperanza. Pero eso me impulsó a seguir mis sueños. Isabel sintió un nudo en el estómago al recordar la decisión que había tomado en un arrebato de furia. Nunca debía haberla echado, pensó, mientras la joven continuaba hablando sobre sus orígenes humildes y las dificultades que había enfrentado. Hoy, quiero ser una voz para aquellos que, como yo, han sido menospreciados, continuó Lucía, su entusiasmo palpable a través de la pantalla. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La chica que había considerado insignificante ahora era un símbolo de resiliencia y esperanza. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Su arrogancia había cegado su juicio, y ahora enfrentaba las consecuencias de su propia necedad. El programa avanzó, y Isabel se dio cuenta de que Lucía no solo había logrado convertirse en una diseñadora de renombre, sino que también estaba utilizando su éxito para ayudar a otros. He decidido crear una fundación que apoye a jóvenes en situaciones similares a la mía, dijo Lucía, con un brillo en los ojos que revelaba su pasión. Quiero que tengan la oportunidad de mostrar su talento, de soñar sin límites. Isabel se quedó inmóvil, sintiéndose abrumada por una mezcla de admiración y culpa. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras reflexionaba sobre su propia vida, repleta de excesos, pero vacía de verdadero significado. ¿Qué he hecho con mi vida?, murmuró para sí misma, mientras la imagen de Lucía seguía proyectándose en la pantalla. La joven no solo había superado las adversidades, había convertido su dolor en una fuerza motriz para mejorar la vida de otros. Isabel, en contraste, se había encerrado en su mundo de lujos, ignorando el impacto de sus acciones en quienes la rodeaban. En ese momento, Isabel se sintió atrapada en una tormenta de emociones. Se dio cuenta de que el destino le estaba dando una segunda oportunidad. A medida que las imágenes de la entrevista se desvanecían y el programa llegaba a su fin, Isabel tomó una decisión. Debo encontrar la manera de disculparme, pensó, sintiendo que debía hacer algo más que palabras vacías. Era hora de actuar. Días después, mientras navegaba por Internet en busca de información sobre la fundación de Lucía, encontró una publicación sobre una gala benéfica que se llevaría a cabo en honor a los jóvenes talentos que la fundación apoyaba. Este es mi momento, se dijo a sí misma, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Isabel sabía que tenía que asistir, no solo para hacer las paces con Lucía, sino también para enfrentar su propio pasado. El día de la gala, Isabel se preparó meticulosamente. Se vistió con un elegante vestido negro, uno que había elegido por su sencillez, en contraste con los excesos a los que estaba acostumbrada. Mientras se miraba en el espejo, sintió que debía ser auténtica, no la empresaria arrogante que había sido antes. Hoy seré una mujer dispuesta a pedir perdón, se prometió, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó al lugar del evento, Isabel se sintió abrumada por la multitud. Había jóvenes diseñadores, críticos de moda y celebridades que apoyaban la causa de Lucía. La atmósfera estaba cargada de entusiasmo y esperanza, y por un instante, Isabel sintió que era una intrusa en ese mundo que había despreciado. Sin embargo, su determinación la llevó a avanzar entre la multitud, buscando a Lucía. Finalmente, la vio. Lucía estaba en el escenario, hablando con pasión sobre su fundación y agradeciendo a todos por su apoyo. Isabel se dio cuenta de cuánto había cambiado. La joven no solo era hermosa, sino que emanaba una confianza que antes no tenía. Cuando la ovación del público se desató, Isabel sintió que la admiración la invadía. ¿Cómo pude ser tan ciega?, se preguntó nuevamente, sintiendo el peso de su arrepentimiento. Luego de que Lucía concluyó su discurso, Isabel se acercó a ella. Lucía la vio y su expresión cambió. La joven había sido consciente de la presencia de Isabel desde que entró al salón, y ahora, al cruzar miradas, ambas sintieron la carga de su historia compartida. Isabel, comenzó Lucía, su voz un tanto temblorosa. No esperaba verte aquí. Isabel tragó saliva, sintiendo que cada palabra que iba a pronunciar era un paso hacia su propia redención. Lucía, quiero disculparme, dijo Isabel, su voz entrecortada, por todo lo que te hice. No sabía lo que significaba para ti. No entendía lo que estaba destruyendo. Las palabras fluyeron de su boca, cargadas de sinceridad. La multitud a su alrededor se desvaneció,
y todo lo que importaba en ese momento era el rostro de la joven frente a ella. Lucía la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y tristeza. Isabel, lo que hiciste fue doloroso. Me costó mucho tiempo superarlo, confesó Lucía. Pero encontré mi camino. Y eso es lo que importa ahora. Lo sé, respondió Isabel, sintiendo las lágrimas recorrer su rostro. Y estoy realmente orgullosa de ti. Has logrado tanto. Y yo fui una tonta. Nunca debí haber dudado de tu potencial. En ese instante, Isabel se dio cuenta de que sus palabras no solo eran un intento de disculpa, sino también un reconocimiento del talento y la fortaleza de Lucía. Gracias, dijo Lucía, suavizando su expresión. No espero que todo se solucione de la noche a la mañana, pero este es un buen comienzo. Isabel sintió un alivio en su pecho. Había dado un paso hacia la redención, y aunque sabían que el camino sería largo, ambas estaban dispuestas a recorrerlo. A medida que la gala continuaba, Isabel se sintió renovada. Comprendió que, aunque el pasado no podía ser cambiado, podía construir un futuro mejor. La oportunidad de redimirse no solo le pertenecía a ella, sino también a Lucía. Y en ese momento, en medio de la multitud y de las luces brillantes, ambas mujeres comprendieron que el verdadero éxito no solo se mide en logros, sino también en la capacidad de perdonar y sanar.